Este es un gráfico del cristianismo en Estados Unidos. Al observarlo, notarás que, después de décadas de un descenso constante, el porcentaje de personas que se identifican como cristianas ha comenzado a estabilizarse. En los 90, casi 90% de adultos en Estados Unidos se identificaban como cristianos. Para 2024 ese número bajó a 63%. Es la mayor disminución en la historia moderna de Estados Unidos. Desde 2019, la cantidad de cristianos se ha mantenido estable entre 60 y 64, a veces aumentando ligeramente. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué este descenso continuo del cristianismo de repente se ha desacelerado? Bueno, como cualquier avivamiento religioso, existen muchas razones. Para empezar, debemos volver a cuando ser cristiano era esencial para ser estadounidense, desde el principio. Incluso antes de que se fundara Estados Unidos. Cuando los peregrinos llegaron en 1620, huían de la persecución en Inglaterra y buscaban crear una sociedad donde vivieran libremente según su fe. Para ellos, la religión no era solo devoción privada, sino el modelo de vida, gobierno y pensamiento comunitario. 10 años después, los puritanos profundizaron esta visión y buscaron moldear el nuevo mundo con sus ideales religiosos, una convicción que trascendería sus colonias y alcanzaría los cimientos morales de Estados Unidos. Como dijo el entonces gobernador de Massachusetts, Juan Winthrop, buscaban crear una ciudad sobre una colina, una sociedad cristiana ejemplar para ser modelo moral mundial. Entonces todo empezó a cambiar. Aunque los colonos puritanos originales eran muy religiosos, sus descendientes nacidos en el Nuevo Mundo no siempre compartían esa intensidad de creencias. Para muchos, la religión se volvió más una carga heredada que una convicción elegida. Con el tiempo, la prosperidad económica se volvió prioridad, y la religión se institucionalizaba más. La asistencia a la iglesia disminuyó, no necesariamente porque la gente dejara de creer en Dios, sino porque el culto empezó a sentirse frío, intelectual y demasiado ligado al estatus social y la riqueza. La gente anhelaba algo más, una conexión más profunda, sincera y auténtica con Dios. Ese anhelo fue lo que dio origen a los grandes despertares, una serie de avivamientos religiosos. Durante los siglos XVIII y XIX, la religión empezó a salir de la iglesia formal y a trasladarse a campos abiertos, hogares y plazas públicas. Predicadores como Jorge Whitefield y Carlos Finney rechazaron la jerarquía eclesiástica, prefiriendo una experiencia religiosa personal. La salvación ya no era mediada por el Estado, ni siquiera por la propia iglesia. Se convirtió en algo que sentías. Ya no tenías que sentarte en una iglesia cada domingo para llamarte cristiano. Los grandes despertares revitalizaron el cristianismo y lo democratizaron, haciendo la fe accesible para todos, sin importar clase, educación o antecedentes. Y funcionó. Quizá pienses que, si el cristianismo era tan importante en esa época, debería estar en la Constitución. Y tendrías razón. La moral cristiana sí ayudó a formar la cultura. Pero cuando se trató de redactar el verdadero plan para el gobierno, los padres fundadores decidieron mantener la religión fuera. Aunque casi todos se consideraban cristianos y formados por la moral cristiana, también eran estudiantes de la Ilustración. Después de todo, acababan de luchar una guerra contra un país donde el jefe de Estado también era el jefe de la Iglesia. Eran muy conscientes de la larga historia de conflictos sectarios en Europa, muchos de los cuales habían llevado a sus antepasados a las costas americanas en primer lugar. Para ellos, combinar religión y política no solo era peligroso, sino desastroso. Su solución fue separar el cristianismo del Estado. Así que Dios quedó fuera de la Constitución. Y aún así, mantener la religión fuera de la Constitución no significaba mantenerla fuera de la vida estadounidense. El cristianismo siguió siendo el marco moral dominante para la mayoría de las personas, y lo fue de manera bastante constante durante siglos, alcanzando su punto máximo en la década de 1950. Más del 95% de los estadounidenses se identifican como cristianos. El 75% pertenece a una iglesia, y casi la mitad asiste regularmente. Después, las cosas cambiaron, y el cristianismo empezó a declinar. El movimiento por los derechos civiles evidenció la hipocresía de iglesias que predicaban amor, pero permitían segregación. La guerra de Vietnam causó divisiones internas dentro de las iglesias, basadas en posturas a favor y en contra de la guerra, lo que llevó al surgimiento de la derecha cristiana, de la cual obviamente hablaremos pronto. Y luego, el movimiento contracultural general de los años 60, que en realidad fue una rebelión contra toda autoridad. Esto provocó la espiritualidad personal. Las revoluciones sociales y el liberalismo afectaron negativamente a la iglesia. El avance científico en el trasfondo tampoco ayudó.
Con la modernización de la sociedad, aumentó la secularización. Esto causó que el cristianismo disminuyera en Estados Unidos entre 1960 y 1990, pero no fue un cambio masivo, al menos no todavía. Desde los años 90 comenzamos a ver una rápida disminución, empezando con la caída de la Unión Soviética. Durante mucho tiempo, el cristianismo se utilizó como símbolo de identidad nacional durante la Guerra Fría, en contraste con la ideología atea de la Unión Soviética. Tras su caída, la gente admitía ser secular más cómodamente, sin temer ostracismo al estilo McCarthy. Dicho esto, llegamos a la actualidad y ahora hay más razones. Hubo el nacimiento de Internet, que fue enorme. La gente comenzó a poder comunicarse más. Fuera de tus burbujas locales, podías conocer perspectivas distintas, hacer preguntas tabú y hallar personas afines fuera de tu ciudad natal. A principios de los 2000, los escándalos de abuso infantil en la iglesia, especialmente la católica, se volvieron un tema nacional, aunque no encajaran en la cultura local. No me malinterpretes, ya hubo escándalos antes. En 2002, una investigación del Boston Globe reveló el abuso generalizado y el encubrimiento sistemático en la arquidiócesis de Boston, marcando un punto de inflexión. Con el tiempo, esto provocó una avalancha de investigaciones y denuncias en todo el país. Es difícil exagerar cuánto impactaron estas noticias a los cristianos, sobre todo a los católicos educados para confiar en el clero como autoridad moral. Para muchos, ese fue el momento en que perdieron la fe en la institución y dejaron de ir a la iglesia. Estas razones también explican la disminución del cristianismo en Europa. Recientemente, el cristianismo se ha fusionado notablemente con la política conservadora, lo cual es innegable. Sé que mencioné a la derecha cristiana hace un momento, que ha existido desde finales de los 70, pero esto ahora es un poco diferente. A estas alturas, ya sé que me estoy metiendo en un terreno muy polémico al hablar de esto en YouTube. Tengan paciencia mientras hago esto lo más neutral posible. Desde que el presidente Donald Trump ascendió a la política, ha utilizado el lenguaje del cristianismo no solo para ganar votos, sino para redefinir lo que significa el patriotismo estadounidense, e incluso lo ha usado para redefinir la identidad nacional misma. Esto se ve claro en el gran apoyo que Donald Trump recibió de protestantes evangélicos blancos en 2024. El 85% votó por él, y el 60% cree que Dios lo eligió para ganar. El Partido Republicano nunca ha estado tan ligado al cristianismo como desde la creación de la Oficina de Fe de la Casa Blanca, una orden ejecutiva para un grupo contra el sesgo anticristiano, mítines mostrando a Estados Unidos como nación cristiana, y Donald Trump, entre otros, proclamándose defensores del cristianismo. Su campaña electoral de 2024 se describió como opuesta a ateos, globalistas y marxistas. Para muchos, se puede decir que el movimiento Make America Great Again de Donald Trump ha utilizado, o mejor dicho, secuestrado, el cristianismo para ganar votos. La creciente intensidad del cristianismo ha dado lugar al nacionalismo cristiano, que sostiene que Estados Unidos fue fundado por y para cristianos. Muchos en el Congreso apoyan esta ideología o están ligados a quienes la respaldan. Solo estoy aquí para explicar la situación en el clima político históricamente dividido de Estados Unidos. Hoy en día, muchos cristianos ven al movimiento Make America Great Again como la representación de todo lo que el cristianismo rechazaría. Hostilidad hacia grupos marginados. Enfoque en dominar en vez de ser humilde o compasivo. Glorificar el poder y no ayudar a los menos afortunados. Incluso el Papa Francisco y León XIV han hablado de esto, pero aún así se han vuelto muy unidos. Esto ha hecho que muchos estadounidenses se desilusionen del cristianismo, o al menos de su versión en Estados Unidos. Por ejemplo, en 2007, el Centro de Investigaciones Pew descubrió que casi 2/3 de quienes eran políticamente liberales también eran cristianos. Ahora ese número es poco más de 1/3. Aunque todo esto sucede, si queremos entender por qué el cristianismo se ha estabilizado últimamente, su fusión con la política es irónicamente la causa. Lo explicaré en breve. Pero primero, ¿a dónde están yendo todos estos excristianos? Si el cristianismo está disminuyendo, entonces eso significa que al menos otro grupo tiene que estar creciendo. Ese grupo en crecimiento es el de los no afiliados religiosamente, llamados nones. Y no esas monjas. Estas son personas que se identifican como ateos, agnósticos o simplemente como nada en particular. Actualmente, constituyen casi el 29% de la población de Estados Unidos. Los adultos jóvenes entre 18 y 24 años constituyen la mayoría de este grupo, con un 43% en ese rango de edad, identificándose como personas sin afiliación religiosa. Además, ha crecido el cambio de religión. ¿Millones de estadounidenses han cambiado de religión alguna vez? Actualmente,
Cerca del 35% de las personas afirma identificarse con una religión distinta a la que aprendieron en su infancia. Personas que crecieron católicas y ahora son protestantes, o que crecieron sin religión y ahora son musulmanas. Y debido a este cambio, el cristianismo ha sido el más afectado. Por cada persona que se convierte al cristianismo, 6 personas lo abandonan. Entonces ahora, finalmente, en medio de esto, ¿por qué el cristianismo se ha estabilizado? La unión entre cristianismo y política ha desilusionado a algunos cristianos, pero también ha atraído a nuevos creyentes. Déjame explicar. Muchos jóvenes buscan comunidad y conexión en la religión, sobre todo tras el aislamiento de la pandemia, que impactó más a la generación Z. Sin embargo, esto es parte de un problema mayor relacionado con la crisis mundial, el alza del costo de vida, conflictos geopolíticos, cambio climático, agitación social y debilitamiento institucional. Básicamente, todo está en caos en este momento, y un mundo en caos es uno en el que la gente empieza a anhelar la comodidad de la tradición. ¿Con qué se relaciona el tradicionalismo? Principalmente con el conservadurismo, que hoy está muy definido por el movimiento Make America Great Again, así que si eres una persona joven hoy en día que se identifica como conservadora, entonces ser cristiano es parte de eso. El cristianismo hoy es una forma de rebelión contra la cultura posmoderna, que sostiene que nada es sagrado ni importante. La gente quiere sentir que hay un significado en su vida y tener algo de orden en el mundo. Y como sabemos, muchos hombres jóvenes en particular han estado recurriendo al Partido Republicano por muchas razones, como las mencionadas anteriormente, pero también debido a la marginación social. Ahora ellos también se vuelven cristianos. Lo curioso es que antes eran principalmente las mujeres las más religiosas. En la generación Z, casi 40% de las mujeres y 34% de los hombres se dicen no afiliados religiosamente. En otros grupos de edad, los hombres solían no tener afiliación religiosa. Digo esto porque ahora existe un canal religioso muy efectivo entre los jóvenes. Pero, de nuevo, el declive del cristianismo en Estados Unidos solo se ha estabilizado, no ha aumentado. El cristianismo se ha vuelto más poderoso. Es más una marca, pero no mucho más popular. ¿Qué significa realmente esto? El cristianismo sigue siendo relevante, no por la devoción de la mayoría, sino porque la fe es una de las últimas grandes divisiones culturales. La cuestión actual no es si el cristianismo desaparecerá, sino qué versión prevalecerá en el futuro de Estados Unidos. Sin embargo, todavía parece que va en camino hacia el declive. El 80% de estadounidenses mayores se identifican como cristianos, pero solo el 46% de millennials y generación Z lo hacen. ¿Todavía es tan alto solo por la inmigración? ¿Qué es otro factor en esto, ves? El cristianismo pierde fuerza en Occidente, pero sigue siendo muy relevante en América Latina, origen de la mayoría de los inmigrantes. Pew Research indica que el 58% de los inmigrantes en Estados Unidos son cristianos, aunque antes era más alto. En 2011 era 83%. Estas personas son culturalmente cristianas y han ayudado a mantener viva la cristiandad en Estados Unidos. Aunque se considere esto, el cristianismo sigue disminuyendo. Esta estabilización no durará mucho con el tiempo. Gracias por ver. No olvides revisar estos videos sobre por qué el sur de Estados Unidos es tan religioso y por qué el cristianismo está tan dividido. Nos vemos en el próximo.